¿Qué tal, gente? Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a su podcast Conecta. El día de hoy estamos transmitiendo aquí, grabando desde Las Vegas, Nevada, y tenemos el privilegio, el honor, el gusto de estar con un invitado muy especial aquí. Es un gusto y la verdad muchas gracias por recibirme, muchas gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí este día aquí contigo y poder compartir lo que Dios ha estado haciendo en tu vida y poder conocer más de lo que pues en mi caso ya conozco, pero poder conocer un poco más de ti, poder conocerte a ti. Yo no tenía el gusto de conocerte, no tenía el gusto de poder compartir contigo palabras, estrechar tu mano y ha sido un gusto el día de ayer, el día de hoy. Y pues muchas gracias y pues para comenzar, pues ¿por qué no te presentas aquí con la gente que va a estar viendo este podcast, este Pues video? gracias Álvaro, un placer igual conocerte. Y bueno, mi nombre es Edgar Lira, soy mexicano, y yo sé que parezco holandés, pero no, soy mexicano. Y pues nada, estamos en la ciudad de Las Vegas. La gente me conoce por la música, la mayoría de la gente me conoce por lo que hemos hecho. Nos aventamos, bueno, ahí tenemos 20 feria años que arrancamos con lo de la música, nos aventamos 15 años de giras ininterrumpidas hasta que nos venimos a Las Vegas a pastorear Central, la iglesia que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y pues bueno, básicamente, en resumidas cuentas, tengo dos hijas, mi esposa, estamos aquí, nos mudamos de México para acá para abrir la obra en español. Y bueno, ha sido todo un reto, pero estamos contentos de lo que Dios está haciendo. Sí. Y bueno, para comenzar un poco desde el principio, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo es que te acercas a Dios, conoces a Dios y pues o has sido cristiano de toda la No, o vida? sea, mis papás me llevaban a una iglesia desde que yo era niño, pero digo, como bien sabrás, el ir a una iglesia no te hace ser cristiano, ¿verdad? Sí, Entonces, yo de hecho, los cristianos se me hacen muy raros, todavía se me hacen muy raros, pero los cristianos se me hacen muy raros por diferentes razones. Pero un día tuve un encuentro con Jesús, ¿no? De una experiencia sobrenatural, una epifanía. Dios me habló, Jesús me habló, y entonces en ese momento todo lo que había de niño leído de la Biblia o aprendido de la Biblia en la escuela dominical cobró sentido. Dije, es verdad, es verdad. Más allá de simplemente una cuestión intelectual, o sea, tuve una experiencia real con Dios, que eso marcó mi vida. Y bueno, de ahí en adelante han sido muchas experiencias con Dios, la manera de que Dios nos ha ido dirigiendo, hablando. Y bueno, básicamente, contestando a tu pregunta, a los 17 años tengo este encuentro. Estaba en las vacaciones entre la prepa y la carrera, y ahí en medio de un congreso, no en el congreso, sino en el lugar donde nos estábamos quedando, ahí me puse a orar, y ahí tuve un encuentro con Dios que me cambió de la noche a la mañana. Y una de ahí en adelante, como te digo, eh, quise cambiar a todos mis amigos en la escuela. Regresé, entré a la universidad y al tecnológico. Estudié ingeniería mecánica. Y en esos 4 años compartí con mis amigos, eh, los quería convertir a todos, ¿no? Y sí, eso ha sido como que el propósito de nuestra vida ha sido el querer hablarle a gente. Digo, hablando un poquito de lo que estoy haciendo ahorita y lo que hemos hecho con la música, ¿no? Una de las cosas que me pasó a mí es que eh, quizás es diferente para mí porque yo vengo de un trasfondo cristiano. Quizás a alguien que no es cristiano y llega a la iglesia, adopta el estilo de iglesia, pero cuando ya vienes con la iglesia te das cuenta de muchas cosas. Y una de las cosas que me di cuenta es que eh, la iglesia no era para mis amigos. O sea, mis amigos en la universidad querían a Dios, pero a la hora de llegar a la iglesia había como una desconexión, no era para ellos, sí. o no había un lugar para ellos. Entonces, eso fue como algo frustrante en ese momento, porque pues Dios es real, ¿no? Y lo quieres compartir, pero a la vez, de repente, el modelo de iglesia, la manera de hacer iglesia es el impedimento para que la gente se acerque a Dios. Sí. Parece irónico, ¿no? Pero esa fue mi experiencia. Y digo, como lo que motivó el drive atrás de lo de la música también tuvo que ver con eso, porque yo me acuerdo, yo en algún momento era muy relajante en la escuela, era los que más mal me portaba con mis amigos, todo. Entonces eso, el portarte mal te hace popular. Entonces tenía muchos amigos, y la gente te conoce como no sé, el que va a hacer cosas que nadie más hace. Pero había una cultura, ¿no? En ese momento mis amigos, estaba saliendo música en inglés, Police, estaba saliendo Maná, estaba saliendo
Los Enanitos Verdes, estaba saliendo Soda Stereo, o sea, había un movimiento de música de ese tipo. Entonces me convierto ahí en medio de todo eso y entonces todos mis amigos pues, nos cambiamos cassettes y todo. Y entonces tú te volteas a la iglesia y para mí tenía sentido la música de la iglesia, ¿no? Sí. La música que en ese momento estaba saliendo que era más tipo judía, las canciones hablando del propiciatorio, de todo eso. Ujú. Yo que había estudiado tenía sentido, pero en el momento que yo quería compartir eso con mis amigos no tenía ningún sentido, no Sí. resonaba con ellos ni la música ni lo que decía. Y eso, obviamente que eso tuvo un impacto muy grande en lo que hicimos después con la música, porque queríamos hacer música no para el religioso, sino para aquel que quería conocer a Dios, pero que de alguna manera no está conectado con lo que está pasando acá, o sea, en el Sí. lado cristiano, ¿no? Y bueno, eso fue algo que, y es lo que el día de hoy todavía es parte de lo que, de la idea. Incluso esa idea ha caminado con nosotros, lo que Dios nos ha hablado. Es una iglesia para el que no iría a la iglesia y es lo que hacemos aquí en Las Vegas. O sea, Sí. es parte de, de la misión o el propósito que Dios nos ha dado. Ahora, no juzgo a la iglesia, o sea, yo le tengo mucho aprecio por los pastores, por la iglesia, por cómo es la iglesia. Una de las cosas que he logrado entender es que o sea, nuestra iglesia no es para todos porque ninguna iglesia es para todos. Sí. O sea, tú vas a alcanzar a cierto grupo de personas por tu estilo, por la manera en que haces iglesia. Si tú tocas Hillsong, por ejemplo, lo que tocan en Hillsong o la alabanza moderna, vas a tener un grupo de personas, cierto grupo de personas que se sienten atraídos a eso o que les habla su vida. Sí. Pero si tú cambias y empiezas a tocar, aunque sean las mismas canciones, pero en pasito duranguense, Ujú. esa gente se te va a ir y otra gente va a llegar. Sí. Entonces, en cierta manera, la pluralidad de la iglesia, la pluralidad de las diferentes expresiones de lo que es juntarnos corporalmente y adorar a Dios, tienen su función y tienen su manera o su razón de ser. Nosotros, obviamente, que lo que estamos haciendo es para alcanzar a aquellos que quizás no están conectados con todo esto, no quisieran, no les parece algo relevante, estamos tratando de alcanzar a otro tipo de gente. Sí. Y en cuanto a cómo comienza la música fue, bueno, no sé si yo tengo la duda de si si, perdón, si inició en Tijuana o inició en otra parte, o sea, porque yo siempre tuve la duda, pero Edgar Lira, pensé que eras de Tijuana al Soy de principio. Durango, fíjate, Y yo, de Durancho. No, realmente no empezó en Tijuana. Yo me convierto, te digo, entonces iba a esta iglesia, que era una iglesia pentecostal. Ahí me crié y todo. Entonces, de repente, en medio de un día, o sea, a mí me enseñaron que no te debías de mover de iglesia, que ahí te sí. ibas a morir y todo. Y un día, orando en la mañana, Dios me habla, o escucho la voz de Dios y me dice que me vaya a otra iglesia. Lo cual para mí no estaba en mi radar porque no era parte o sea, no te cambias de iglesia, o sea, Sí. yo no me iba a cambiar de iglesia. Pero Dios me estuvo hablando, me acuerdo bien, o sea, fue una de mis primeras experiencias después de recibir a Cristo. Y bueno, hubo varias confirmaciones de parte de Dios, o sea, y empecé a ir a esta iglesita que no sabía ni dónde estaba ni quién era el pastor, no sabía nada de ahí, pero yo dije, bueno, puede ser Dios, ¿verdad? Y empecé a ir a las dos hasta que de repente dije, no, ¿sabes qué? Sí es Dios, o sea, hubo varias confirmaciones. Y entonces empecé a ir a esta iglesita y bueno, ahí me convertí en líder de jóvenes, pero en ese momento el hijo era una iglesia de misioneros, una iglesia chiquita de 150 personas, Sí. y entonces el hijo de los misioneros que habían fundado la iglesia estaba grabando discos, y entonces yo empecé ahí a escribir canciones para los niños de la iglesia. De repente escuchó una, le gustó, me dijo, oye, déjame grabarla, empezaron a grabar, y de ahí me empiezan a hablar otras personas para grabar canciones, o sea, antes de que yo cantara, ¿no? Y yo Sí. estaba estudiando en la carrera. Y bueno, resulta, obviamente pasa el tiempo, te lo cuento así, porque el hijo del misionero es conocido el día de hoy como Marcos Witt, y Órale. entonces toda la gente o sea, las 5 canciones que escribí en ese momento, todas las grabaron y salieron en discos. Escribí canciones para un proyecto que se llamaba Las de Águila, que fue en su momento para adolescentes, muy Sí. bueno. Escribí para Edgar Rocha, bueno, Marcos grabó una canción. ¿Quién más? Pasta para el Vaquero Vázquez, ¿verdad? Órale. Con Chris Richards. O sea, pero yo tenía 18 años en ese momento, ¿no? Entonces, yo no era mi meta, o sea, no era como que o sea, yo estaba rodeado
el grupo de jóvenes era Cualo, era Lorena, Sí, y éramos todos 17, 18 años, era ahí, mucha gente que llegó ahí, después se convirtió en gente famosa, sí. pero éramos un grupito y me tocaba llevarlos a los tacos a veces, ¿no? Yo conocí ahí a Danilo Montero llevándolo a los tacos, ¿no? Porque de repente, oye, pues no tenemos quien lo lleve, haz el favor, pues yo Sí, los llevo. Conocí a mucha gente ahí, gente que después despegó, ¿no? despegó, entonces fue muy raro, pero entonces yo me voy a Cristo por las Naciones, termino la carrera, yo con la idea de estar en el ministerio, no necesariamente yo pensaba en ser pastor, o sea, yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero servir a Dios, lo que eso significa, yo quiero saber lo que la Biblia dice, entrenarme, estudiar la Biblia, y entonces la mejor escuela que conocí en ese momento era Cristo por las Naciones, nos casamos mi esposa y yo, y nos vamos, entonces, estando en Cristo para las Naciones, ahí nos empiezan a dar palabra, a profetizar, ¿no? Sí, Que siempre las profecías son muy subjetivas y tienes que tener mucho cuidado porque al mejor profeta se le da un sí. pedazo de lengua, ¿no? Entonces nos empezaron a profetizar, pero era muy certero y muy atinado, ¿no? Venía alguien que no me conocía y me decía, ¿sabes qué? Dios me dice que tú escribes canciones y que has escrito canciones para otros, pero dices que ya no vas a escribir canciones para otros, que vas a escribir para ti, que tú vas a empezar a cantar, a viajar. Yo decía, yo ni canto, yo no quiero cantar, yo quiero servir a Dios. Y como en el círculo donde estábamos, había mucha gente muy talentosa, o sea, algunos nunca estudiaron nada y de repente agarraron la guitarra y tocaron, o el piano y Sí, tocaron increíble y cantaban increíble sin haber ido a la escuela, ¿no? Era algo de Dios que pasó ahí, o sí, sea, sí. que sí lo reconozco, ¿no? Yo decía, no, yo soy el que menos, o sea, pero después de 2 años de estar entre este estilo de floja y que venía alguien y nos daba una palabra, ¿no? Como 12 veces nos dieron la misma palabra y yo Órale. estaba estudiando la Biblia y todo, al final, una de las cosas al principio de todo esto, le dije a mi esposa, bueno, si es de Dios o no. De hecho, ella me dijo, ¿sabes qué? O sea, no hay nada que pase para producir que suceda, pero si Dios te está hablando y eso es lo que va a pasar, pues lo mínimo que tienes que hacer es meterte a estudiar música, ¿no? Y ahí, dentro de Cristo por las Naciones, me metí a estudiar como un bachillerato en musical, Sí, teoría de la música, acordes, armonías, todo lo que tiene que ver con la música, que es muy parecido. Después de haber estudiado ingeniería, es muy parecido a las matemáticas. sí. Y entonces en la tarde estudié producción, estudié ya composición más en serio. Mi maestro de composición, pasaron los años, es una historia curiosa. Estaba ahí, era mi maestro y se llamaba Kevin. Entonces pasan muchos años y en México me encuentro un amigo de Cristo por las Naciones y me dice, oye, ¿no sabes qué le pasó a los hijos de Kevin? Y yo, no, no sé. Dice, no, pues hicieron una banda en Estados Unidos, hicieron famosos. Y yo, ¿cómo? Sí, se llaman los Jonas Brothers. Y entonces, porque él se llamaba Kevin Jonas, era el Ya, director de alabanza. sí. Y entonces me metí a buscar y sí eran los hijos de Órale. mi maestro de composición, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. son de esas cosas curiosas que te pasan en la vida, eh, pero sí, ahí entonces grabamos el primer disco ahí saliendo de la escuela bíblica, estando en Dallas, y en eso Dios nos habla que nos vayamos a San Diego Ok. sin conocer, o sea, conocimos a una persona, no teníamos ninguna puerta abierta. Y entonces, pues, en obediencia a Dios no teníamos nada tampoco. Acabamos de salir de la escuela bíblica, lo único que tenemos en el cassette. Nos vamos a San Diego y nuestra mentalidad era, ¿sabes qué? Nadie nos va a financiar esto. O sea, no hay, lo único, y si yo me voy a trabajar de ingeniero, que era la otra opción, Sí, pues también me va a consumir todo el tiempo y ya se acabó también el ministerio, porque todos mis amigos que habían salido de la escuela y que eran ingenieros, pues para eso trabajaban y no era lo que yo quería hacer. En realidad nunca me gustó. Hice las prácticas profesionales en Aguascalientes, en una compañía de cables ok. y no, era la muerte para mí. O sea, no, yo no soy para esto. Y de ahí pensamos, bueno, parte de la idea es vamos a una frontera, trabajamos en dólares y nos gastamos el dinero en pesos en ministerio. Sí. Y bueno, llegamos a San Diego, fue la frontera más bonita que encontramos. Y de repente dijimos, "Pues, nosotros nos comprometemos a ir a lo que sea, una invitación que nos salga, vamos Sí. a tomarla, ¿no?" Y ahí empezó y así fue. O sea, si nos invitaban al Polvorín a tocar con la guitarra, íbamos a tocar, en Campamento Joven nos íbamos a tocar. Y la idea era, ¿sabes qué? Yo no voy a cobrar, no voy a pedir ofrenda, porque eso es lo que Dios me dijo que hiciera, ¿no? Sí. Pero de ahí despegó y de repente nos empiezan a hablar de otros países, nos empiezan a... Y estaba yo trabajando en el lado americano, en Kaiser Permanente. Sí. Conseguí un trabajo de capturista de datos para no tener ningún compromiso. Sí. Y entonces estuvo súper increíble porque pues nomás llegaba de
tenía asignado cierto número de cosas que tenía que hacer, las terminaba y podía dedicarme a hacer lo de la música. Entonces de ahí despegó, y bueno, ya la verdad fue muy rápido. Bueno, fue rápido en el sentido de que yo creo que en 2 años despegó así muy fuerte y todo lo que Dios nos había hablado empezó a pasar muy rápido. Okay. Y ya como entonces estando en San Diego se empieza a distribuir lo que es la música ya Ujú. para a lo que es México, a la frontera. O sea, de que No, no en la frontera, a todos lados. O sea, yo no digo, no había internet en ese sí, entonces, pero entonces nosotros sacamos el primer cassette. Entonces, de repente, yo me acuerdo, fue agosto, creo que el 2 de agosto de, del 1998, o sea, okay. el siglo pasado. Este, y de repente fuimos a una iglesia en Tijuana y de repente Dios se manifestó. O sea, cosas que no pasaban, una iglesia muy grande. Sí, Y de repente Dios hizo algo ahí y, o sea, eso fue como muy marcado porque Dios hizo algo. O sea, Dios se manifestó y la gente se empezó a sanar y todo. Y tú dices, si no oré más, no hice nada. O sea, y de ahí en adelante la agenda se nos llenó. O sea, a okay. partir sin conexión a esta iglesia. O sea, la gente nos empezó a llamar, oye, queremos que vengas, oye, queremos que vengas. Y de ahí no paró, o sea, no paró, o sea, todavía no, digo, no tomo las invitaciones ahorita por la iglesia, porque no puedo salir, Sí, pero todavía las invitaciones llegan. Entonces, pero fue muy, muy marcado. Y luego de repente, por ejemplo, estamos haciendo gira, nos empiezan a hablar. Todos los fines de semana estamos en un lugar diferente y hacemos un concierto en el Secut. sí, Llega un amigo y me dice, oye, tengo unas grabadoras, lo grabo, grábalo, lo graba. Yo sin pensar que íbamos a sacar un disco ni nada, pero grabamos el concierto y yo dije, pues nadie lo va a comprar, son las mismas canciones del otro. sí, Entonces yo en la casa lo mezclé, arreglé ahí las canciones, lo mezclamos entre mi amigo Ricardo de Anda y yo, lo mezclamos ahí en la casa con unas bocinitas. Íbamos al carro, lo escuchamos a ver cómo sonaba y lo saqué sin siquiera las letras porque dije, no me va a pegar esto. sí, O sea, no, mis amigos llegaron y me ayudaron a regrabar algunas cosas, pero eso fue como que una gran lección porque ese segundo disco, que es el de en vivo, de repente despegó mucho más que el otro sí, y de repente un día me hablan y me dicen, oye, ¿quieres venir a Puerto Rico? Y dije, pues sí, claro. sí, ¿Cuál fecha, no? ¿Tanto y cuánto cobras? Dije, no, yo no cobro nada. Entonces, ok, pues esta fecha, pues déjame ver. Entonces voy y pido permiso de mi trabajo. Oye, necesito que me den unos sí, días. Me dan permiso, regreso. Sí puedo, ok. Entonces vamos a Puerto Rico y nos estamos una semana ahí haciendo medios, le dimos la vuelta a todo el mundo. Y a la hora del concierto llegamos, había 4,000 personas era como un coliseo, sí, 4,000 personas cantando las canciones. Lo okay. cual, ahora, yo dije yo no cobro ofrenda, pero ellos sí cobraron $20, $25 la entrada y la gente las pagó. Okay. Y no nos dieron nada, o sea, ahí fue como un aprendizaje también, porque Sí, tú sí, dices, sí, oye, espérame, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo está eso? Entonces, y de ahí pues empezaron a pasar cosas de ese tipo, ¿no? Que de repente nos hablan y, oye, queremos ver si puedes venir al Campín o queremos ver que son 32,000 personas. Entonces, eso despegó sí, así, sí, sí. fue muy, muy rápido, ¿no? Muy, muy sorpresivo. Entonces, o sea, no fue algo como que nada más lo que pasó en Tijuana, Sí, sí, sí. sino como que eso despegó por todas. Y lo otro es que no había redes sociales, o sea, eso Sí, era de que la gente recomendaba el cassette, recomendaba sí, era el más por disco. Sí. recomendación, ¿no? Ok, ¿y cómo es que se puede saber, cómo es que se forma la banda o la primera banda que tuviste? Si es la que yo ubico, ¿dónde está? Bueno, lo que pasa es que el proyecto era Edgar Lira, ¿no? Ok, Entonces empezamos a recibir invitaciones, pero como la gente me veía con una guitarra, me decía, véngase usted hermano con la guitarra, véngase. Entonces yo decía, no, pues no, es que yo no quiero hacer eso, o sea, somos una banda. Entonces sí, empecé a invitar amigos y había un grupo de gente que me ayudaba, o sea, que iba conmigo. Quizás no tenían la misma visión o quizás tenían sus propias bandas. David García tocaba conmigo, no sé si lo conozcas, David Ordaz tocó la batería conmigo. En algún momento Raúl Aro tocó la batería conmigo. ok, No sé si conozcas, hay un montón de músicos. Francisco Cuevas tocó
el bajo, me hacía coros, ¿quién más? Isaac Domínguez. Sí, Tenían su grupo que se llamaba 180, pero me ayudaban. ok. Y luego Marco Aguiar era el guitarrista, el primer guitarrista muy bueno. No sé si conoces a Marco Aguiar, está ahí en Tijuana todavía. Y luego después de ahí, eh, como para el tercer disco, pues no, dije, ¿sabes qué? Es que nos están hable y hable y hable. Véngase solo y es una lata estar explicando que no voy solo. Sí, Entonces dijimos, vamos a poner la banda de Edgar Lira para darle la idea de que no soy solo, que es una banda, ¿no? ok. Pero para poder dar la idea, y en medio de todo eso nos empieza a pasar esto, de que empiezan a hacer conciertos, a cobrar, y luego nos empiezan a invitar para juntar gente, ¿no? O sea, Sí, porque querían lanzar un proyecto y vamos a invitar a Edgar Lira. Yo llegaba y me agarraban como el telonero de algo, otra cosa que querían hacer. Entonces, sí, ya, o sea, hay muchas cosas en medio de todo esto que uno con la buena voluntad que quieres hacerlo, de repente te das cuenta de que la gente te agarra y te usa. sí, Y entonces, bueno, en algún momento, pues Isaac González empezó a tocar la batería, estaba muy joven, y también David Arango empezó a tocar el bajo, y bueno, Paulino Ornelas de Mexicali se nos sumó, y también Arturo Escobar, que ahorita es ingeniero, hace audio, creo que está en Semilla de Mostaza. ok. O sea, éramos un grupito y entonces casi todos los fines de semana estábamos en Los Ángeles y regresábamos, en Los Ángeles y regresábamos, o íbamos a Mexicali, o sea, de esto de repente empezó a tomar fuerza, pero Sí, a la hora de presentar el proyecto, pues obviamente se les invitó y sabes que, a ver, pongan su imagen, vamos a ser parte. Pero entonces ahí, obviamente que la gente conoce más a Isaac, conoce más porque fueron quizás los que comenzaron, ¿verdad? sí, Y bueno, después tuvimos el accidente de Paulino. Paulino estuvo realmente como un año, menos de un año, pero le sí, tocó una muy buena gira y le tocó antes del accidente. Eh, y luego después entró Noel Arias, el Araña, ¿no? ok. Que estuvo casi 7 años conmigo. Pero sí, o sea, ha habido una rotación de gente. O sea, no ha sido, la banda de Edgar Lira no ha sido un grupo constante, sino y lo entiendo también porque cuando nosotros empezamos, como que teníamos la idea, ok, vamos a hacer algo que permanezca, que dure, pero la vida tiene sus complicaciones, o sea, también las cuestiones económicas aprietan, ¿verdad? La gente Sí, se quiere casar, quiere tener hijos y a veces el ministerio o las giras o los conciertos o el andar no da para todo sí, y la gente tiene que tomar decisiones y uno tiene que respetar también eso y la vida cambia, ¿no? A veces algunos no llegamos a un punto donde no tenían ya la visión de seguir sí, y por lo mismo, ¿no? O sea, Isaac se salió y se fue a estudiar a la universidad que creo que muy bien, creo que le está yendo bien. Pues David, cuando yo me vine, bueno, David se salió antes, cuando nos fuimos a México, pero pues, o sea, la idea de lo que hemos tenido, la idea de lo que es Edgar Lira, pues está ahí todavía, ¿no? sí, Entonces, ahorita hemos estado dándole vueltas desde hace ya rato de querer regresar, de querer hacer algo. Obviamente que tengo otras responsabilidades yo también, sí, eh, pero, pero en este punto dices tú, bueno, podemos tener que armar otra banda, ¿verdad? Vamos a tener sí, que armar porque pues, así es la vida, o sea, pero la esencia, lo que hacemos, o sea, es básicamente había una administración, había una organización, y bueno, yo he escrito todas las canciones todo este tiempo. La organización se dedicaba como a ver por los recursos y todo sí, eso. Nosotros armamos todo esta estructura, pero la idea era que pudiera continuar y el que se tuviera que salir, pues que se saliera, ¿no? sí, sí, Ahora, hubo gente que se quedó más tiempo y son los que la gente conoce más, pero pues siempre ha habido un movimiento de músicos, ¿no? sí. Ahorita que mencionabas lo del músico, el muchacho que tocaba contigo, hiciste una canción para él, ¿no? Esa tú escribiste la No, canción. esa no la escribí yo, esa la escribió Sergio Villanueva, que ha escrito muchas canciones, que también era este grupito que salimos, que teníamos, que éramos muy jóvenes. Ah, ok. Él ha escrito muchas canciones, escribió la de La Casa de Dios, de Bienvenida a la Casa de Dios, que cantó Daniel Montero, Sí, escribió varias, pero la escribió antes, o sea, él escribió y la grabamos antes del ok. accidente. Órale. La escribió porque un niño, él es hijo de pastor y en la iglesia donde estaba falleció un niño Ok. y
y al no tener una canción, escribí la canción y me pareció genial la canción. Y la grabamos y después la regrabamos cuando falleció Paulino, ¿no? Ok. En honor a él, ¿no? Sí, sí, sí. Y que te iba a preguntar, y después de que estuviste en lo que es el área de San Diego y eso, eh, te dices que te fuiste a México. ¿Y allá Ajá. qué es lo que se estuvo No, haciendo? tuvimos el accidente y entonces varias cosas pasaron. Nos varias cosas pasaron. Dijimos, vamos a frenar 6 meses, pero ya nuestra economía dependía de las salidas. Sí, Entonces, en eso se me acaba mi contrato en San Diego, del departamento, y dijimos, bueno, vamos a Durango, que es donde somos, teníamos casa ahí, entonces nos regresamos a Durango, y 6 meses y luego nos regresamos a San Diego. Entonces puse todo en una bodega y me fui, ¿no? O sea, sí, digo, el rato regreso. Pero una de las cosas que nos pasó es que yo no sabía, no me había dado cuenta que San Diego era carísimo. sí, Entonces, con la misma renta que pagaba en San Diego, de repente acá pude rentar una casa y contratar a 5 o 6 personas. sí, sí, Entonces ahí cambió la cosa porque se multiplicó lo que estábamos haciendo porque había más manos que nos ayudaban. sí, Entonces llegó un momento y dije, bueno, ¿para qué me regreso a San Diego? ¿No? Y sí, entonces en Durango me quedé y entonces ahí se fueron conmigo Isaac y bueno, ahí conectamos con Noel, con Araña y se vino conmigo un rato Isaac y el Pirata a estar en Durango y armamos ahí el siguiente disco y de ahí salíamos de giras, ellos regresaban a Tijuana y venían. Entonces sí, era más o menos así la dinámica pero también eso creció después de eso, o sea, por lo mismo, porque había más gente ayudando y la economía, aunque era la misma economía, ayudaba para más, para que alcanzara, para que nunca se me hubiera ocurrido, pero creo que esos son parte de los movimientos de Dios, ¿no? sí. Y de ahí estuvimos 4 años en Durango y luego nos fuimos, se nos abren las puertas en lo secular y nos vamos 2 años a México y bueno, el estar 2 años en México es lo que nos hace venir a Las Vegas a abrir la Ok. iglesia, ¿no? En cuanto a esa transición, ¿fue una invitación que se te hizo para servir acá o...? Nosotros estábamos, o sea, estuvimos 2 años, se nos abrieron las puertas en el secular, fue una dirección de Dios muy, muy clara. Dios me habló, me dijo, te voy a abrir una puerta en el secular y vas a entrar. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, si es del diablo. O sea, yo Sí, también todavía traía mis prejuicios y todo. Y Dios me estuvo hablando. Y de repente se nos abre la puerta, pero Dios ya nos había hablado por un buen rato, como sí, yo creo que un año y feria. Y yo con mis luchas internas, ¿verdad? Y entonces dije yo, ¿sabes qué? ¿Cómo le explico a la gente que Dios es el que me está mandando? ¿Cómo le explico a la gente que hay una dirección de Dios de que hey, te voy a abrir una puerta y vas a entrar por ahí? sí, Y entonces dije, en el momento que lo haga, la iglesia me va a crucificar. Y así fue, sí, ¿no? Entonces cerramos la agenda cristiana. Dijimos, ¿sabes qué? Pues no puedo estar yendo a las iglesias y porque o sea, nos va a ir mal, ¿verdad? Por sí, respeto a la iglesia, no os puedo explicar. Pero bueno, entonces tomamos el paso, nos fuimos y estuvimos en México 2 años y sí, o salimos de vuelta a Telehit, estuvimos en 40 principales, con las mismas canciones que cantábamos. sí, No, parte de lo que me pasó fue que estaba yo un día estaba un día en una ciudad en México y tuvimos un concierto en una iglesia. Y sí, entonces de repente yo regreso al hotel y me pongo a llorar. O sea, entonces dije, ¿por qué me siento mal? Me siento mal. Siento como que estoy perdiendo mi vida, porque estaba lleno el concierto, todo el mundo cantaba las canciones y yo decía, siento como que me he convertido en un entretenimiento cristiano. sí, O sea, la gente me habla para juntar gente, llegan para pasársela bien, pero lo estoy preaching to the choir, dice en inglés, sí, predicando a los del coro, ¿no? O sea, no al que necesita oír. Entonces yo oraba y decía, Dios, estamos en un muy buen lugar, en un buen momento, ¿por qué me siento así? ¿No? Y bueno, de ahí fue que Dios nos empieza a hablar, te voy a abrir una puerta, te voy a abrir una puerta, te voy a abrir una puerta. Bueno, te comento así rápido lo que pasó. Un día yo, obviamente, empecé a leer, siempre he leído mucho y de repente empiezan a llegar a mis manos libros que hablaban acerca de por qué la iglesia tiene un conflicto con lo secular, con la música, con las sí, artes o con todo. Y en el libro habla muchas cosas, pero una de las cosas es que a la hora de que la iglesia era la dueña de todas las artes o tenía el control de las artes, la pintura y todo, la iglesia católica, sí, que era la iglesia, la única iglesia en ese momento, ¿no? Entonces Lutero se levanta, se abre, se separa, con el grupo de católicos, que eran católicos, se separan, pero entonces para desasociarse de la iglesia católica en lugar de las pinturas y todo, pues dejan las iglesias pelonas. sí,
Entonces, de ahí en adelante la iglesia pentecostal, la iglesia, no pentecostal, la iglesia protestante no sabe qué hacer con las artes, o sea, tiene un conflicto, ¿no? Y Sí, entonces, de ahí y empieza a explicar, de por ejemplo, en qué año empezó a predicar quién acerca del puritanismo y cómo se ha extendido hasta que llega el punto de empezar a predicar de una separación entre esto es de Dios y esto es del diablo. Cuando tú ves la Biblia no encuentras esa separación, o sea, todo es de Dios sí, y hay cosas que se usan para mal y para bien, pero Dios tiene la mano en todo, ¿no? Entonces todas esas cosas empezaron a volarme la cabeza, decir, ¿sabes qué? Es que en México, por ejemplo, ¿no? México está sufriendo mucho ahorita por todo lo que está pasando, pero si tú te pones a ver, la iglesia ha sido súper cerrada. sí, Digo, y no por criticar, ha sido como que lo que nos enseñaron, así venimos sí, siendo enseñados. Entonces, y una frase que yo usé en uno de los discos, o sea, culparemos a la oscuridad por ser tan densa o a la luz, por no brillar como debiera. O sea, sí, ¿por qué no nos hemos metido en otros círculos, no? O sea, ¿por qué cuando alguien quiere ser un cristiano que es luz afuera, por qué en lugar de decirle, ¿sabes qué? Sé honesto, sé un buen político, está bien, sé una celebridad cristiana, una celebridad no cristiana, una celebridad allá afuera, pero da testimonio sí, con tu vida, con tus canciones. Lo que hacemos es que los cancelamos, con una cultura de cancelación, sí, ¿verdad? Entonces, en medio de eso, Dios me empieza a hablar. Y me acuerdo un día, un domingo, un sábado, estaba orando en la mañana y yo le decía a Dios, o sea, yo creo que tú me estás hablando, pero no me quiero equivocar, o sea, yo no quiero ir ahí si tú no me estás mandando y aparte no tengo el dinero, o sea, tengo una casa, la puedo vender, pero si no eres tú, acá en la calle, yo decía, sí, no, o sea, no quiero equivocarme, ¿no? Y entonces en la noche vuelo a México, ese día vuelo a México y en la noche nos juntamos con un pastor para ver lo del evento que teníamos y me dice, ¿sabes qué? Yo estaba orando, dijo, Dios me dio una palabra, dijo, y te la voy a decir, dijo, Dios me dijo que te dijera que no te has equivocado con la visión que Dios te ha dado y que lo que Él ordena Él lo paga, entonces no te preocupes por el sí, dinero. O sea, lo que yo estaba orando en la mañana, en la tarde viene el pastor y me dice, ¿sabes qué? Dios me dice esto. Entonces, eh, está bien, dijo, pues no hay nada que, o sea, hay momentos donde aunque Dios te hable, tú no puedes hacer nada para que las cosas sucedan. sí, Entonces, conozco a un promotor secular, había trabajado con Juan Gabriel, con Maná, con un montón de gente, y él era cristiano, me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a entrar en lo secular. Pues te hago un proyecto, me hace el proyecto, me lo da en una, ¿cómo se llama? Me manda un correo, y yo lo abro en una hoja de Excel, y veo un proyecto de 2 años, y en esos 2 años era muy caro, ¿no? El costo de todo, porque hay que pagarles a todos, hay que entrar aquí, hay que entrar allá. sí, Y era más o menos en ese momento, era $500,000. órale. Y yo dije, no, pues ya, mi casa no vale eso, ¿no? Entonces sumé mi casa, sumé mi riñón, sumé el riñón de mi esposa. Pero no lo hacemos. Dije, ya se murió aquí el proyecto, está bien, no pasa nada, ¿no? Eso fue el viernes. El domingo vuelo a México y estando en México, alguien voy a cenar con alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Estaba orando y Dios me dijo que tenías que venirte a la Ciudad de México. Y dije, no, pues a mí Dios no me ha dicho nada, ¿no? Gracias. Gracias por el comentario. El lunes otra persona me dice, oye, ¿sabes qué? Estaba orando y Dios me dijo que te vinieras a México. Caray, llevan dos, ¿no? El martes otra persona me dice, oye, ¿sabes qué? Estaba orando y Dios me dijo que te dijera que tenías que venir a México. Órale. Entonces ya tomé el teléfono y le hablé a mi esposa y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo no sé si Dios quiere que nos vengamos a México. No veo a qué, pero pues llevan 3 personas en 3 días diferentes. Sí, No sé, te hablo porque me está pasando, pero no sé. A mí Dios no me ha dicho nada, ¿verdad? No sé a ti. Y digo, no. Y el miércoles me voy a comer con una persona, me subo al carro y me dice, subiendo al carro, me dice, oye, ¿sabes qué? Estaba orando y Dios me dijo que tenía que pagarte para que entraras en lo secular. Y yo dije, órale. ah, Chihuahua, pues ¿cuánto dinero tendrá? O sea, porque Sí, sí, ya sí, tienes el proyecto, los números y todo. No dije nada, pues obviamente me quedé, pues, ¿qué le digo? Y comemos y al final de la comida me voy a decir, oye, ¿sabes qué? De veras, estaba orando y Dios me habló y me dijo que tenía que pagarte para que entraras en lo secular. sí, Le dije, bueno, déjate enseño lo que tengo, ¿no? Y le abrí la computadora, vio el proyecto, vio los números y todo, y dijo, ok, yo lo pago. Digo, ¿y órale. sabes qué? Dios me dijo que tenías que venirte a vivir a México. Digo, aquí están las llaves del departamento. Y yo dije, oye, no, espérame, dije, pero es que no soy yo solo, somos un grupo, o sea, hay más gente. Digo, aquí están las llaves de otro departamento. Órale. Me dijo, ¿qué más necesitan? Y los amuebló, compró carro para el que no tenía carro. O sea, fue así muy de Dios. Yo agarré el teléfono y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues Dios se apareció, ¿verdad? Sí, Y entonces en eso nos cerramos, ahí es donde cerramos la agenda cristiana y nos vamos a México sin saber.
Y en lugar de estar tocando en iglesias a las 6 de la tarde, terminamos tocando en cantinas, en bares, Órale. a las 12 de la noche con borrachos. Sí, sí. Ahora dices tú, "Oye, Dios me mandó, o sea, yo no me cabe duda, pero también estar ahí en el momento, sí, pues, Dios me sacó de allá, pero a mí me acaba qué, ¿no? Y bueno, hay muchas historias, conocimos a mucha gente del medio secular, a gente de la radio, de la televisión, a muchos músicos, porque nos tocaba rozarnos con ellos en Sí, sí. entrevistas o en lugares. Y una de las cosas que me di cuenta es de qué tan desconectada está la iglesia del mundo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo estar en una entrevista, había una chica que era la que conectaba con todos los medios. Y me acuerdo estar ahí esperando una entrevista y ella traía, en ese momento había traído a Camila, había traído a Jessin Yo, estaba haciendo con nosotros, o sea, era una persona importante en el medio, Sí. conocida. Entonces me acuerdo que estábamos esperando una entrevista y yo le digo, oye, se llama Jessica, le digo, oye, Jessica, ¿cuál es el cristiano más famoso que conoces? Y me dice, no, no sé, no conozco a ninguno. Le digo, no conoces a nadie. Le digo, no. Entonces yo apelando a lo que yo conozco, yo le digo, oye, ¿no conoces a Jesús Adrián Romero? Y me dice, no, no, nunca he oído. Le digo, ¿nunca has oído él? No, digo, pues él ha llenado el Auditorio Nacional y todo. Digo, no, no, no conozco. Ok, digo, y a otro cuate, uno que se llama Marcos Witt, ¿lo conoces? Me dice, no, no lo conozco. ¿No lo conoces? Digo, no, no, no. Dije, a ver, en inglés. Le dije, ¿tú conoces a un cuate que se llama Billy Graham? Dijo, no, nunca he oído. A lo mejor su ignorancia era muy grande, ¿verdad? O sea, puedes pensar, pero también Sí. es una persona que tiene mucha influencia. Sí. ¿Y dónde está la iglesia? Sí. Entonces eso me causó como un shock. Dije, ¿sabes qué? Pues este es otro tipo de gente. Ellos no irían a la iglesia que yo conozco. O sea, ellos no irían a la iglesia. Es gente que está tratando de hacer un buen trabajo, de que se oiga bien, de no desafinarse, de que todos los músicos suenen bien. Digo, en general, ¿no? En la industria. Sí. Y lo llevo a la iglesia donde la que canta se desafina, Sí, no sí. sabe las canciones, el que toca está tocando un tono de fu. O sea, no, pues no van a entrar, o sea, no es para ellos la iglesia. O sea, Sí. vuelvo a repetir lo que dije al principio, o sea, dependiendo del estilo de iglesia que tengas, es la gente que vas a traer. Sí. Entonces, yo dije, este es otro tipo de gente, esta no es la gente que iría normalmente a la iglesia. Sí. Y entonces, otra de las cosas que me pasó, voy a echar un café con un amigo que tocaba la batería en un grupo muy conocido. Y pues estábamos ahí y me empieza a platicar de su divorcio y todo. Y una de las cosas desde que estaba yo con mis amigos en la universidad y toda esta gente que conocía, era que la gente no estaba peleada con Dios, la gente quería a Dios, pero la gente no hallaba un lugar, o sea, no encontraba la iglesia, no Sí. encontraba el lugar. Y entonces me platica, entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Me platica el divorcio ahí, y yo le comparto algunas cosas y me dice, ¿sabes qué? El domingo fue a una iglesia. Le digo, qué bueno, ¿cómo te fue? Digo, no, es que fue muy raro porque al final se me acerca una señora que no conocía y me dice, ya te vimos revolcándote con el diablo. Y él dijo, caray, ¿cómo? Digo, sí, te vimos tocando en la tele. Y entonces, obviamente que digo, híjole, no, qué mala onda. Sí. Y entonces me hace una pregunta, me dice, ¿a qué iglesia puedo ir? Y yo me quedé, pues, ¿a dónde lo mando? Si la mayoría piensa lo mismo. Sí. Sí. Entonces, o sea, todo eso, de eso creó algo, ¿me entiendes? En mí, y entonces, cuando ya estaban acabando esos 2 años, antes de los 2 años, un misionero, estamos tocando el Hard Rock en la Ciudad de México, se acerca un misionero y fue algo raro porque pues estaban vendiendo cerveza, estaban vendiendo y la gente ahí y había también cristianos y los cristianos se escandalizaban, oye, ¿cómo están vendiendo cerveza aquí? Pues es el Hard Rock, ¿verdad? O sea, Sí. 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 y estábamos cantando las mismas canciones cristianas y todo. Entonces, eh, me dice el misionero, me dice, oye, quiero hablar contigo. Yo lo veo, me dice, es que yo me dedico a plantar iglesias. Yo le digo, ¿eso qué es? Dice, no, pues abrir iglesias. O sea, he ayudado a 400 iglesias a abrir. Pero dijo, lo que yo vi ayer es lo que quiero. Le digo, ¿cómo? Dijo, sí, es que queremos plantar iglesias que no huelen a iglesia. Ujú. Y yo, ok, ¿y cómo te ayudo? Dijo, no, pues ayúdame a encontrar líderes. Y entonces me empezó a mandar libros de plantación de iglesias, de cómo hacer y todo. Y Sí. cuando yo tomé los libros dije, no, pues es oro molido. O sea, esto si estuviera en español, si alguien lo compartiera con algún pastor que quisiera, lo podría hacer. Pero entonces en medio de eso, de esos 2 años, estuve leyendo mucho de plantar iglesias y todo. Y al final de esos 2 años dijimos, ¿sabes qué? Esta gente necesita una iglesia, como Sí. para ellos. Una iglesia que
el pastor no quiera poner a predicar a un famoso cuando llega, sino que encuentre un lugar un refugio, ¿me entiendes? Donde ellos también necesitan a Dios. Sí, Y la mayoría de si alguien famoso llega, pues los quieren poner a predicar a la primera. sí, sí, Y la gente que está en los medios son expertos para tomar el micrófono, pero no quiere decir que están listos o qué es lo que deben de hacer. sí, Y bueno, mi idea era rentar un antro en México, andaba viendo a ver qué teatro, qué antro, o sea, ya me estaba moviendo. sí, Y en medio de eso, otra vez, vamos a Monterrey, y vamos a una iglesia, y un pastor ora por nosotros ahí enfrente de la congregación. Y si ¿sabes qué? Tengo una palabra de Dios para ti. Dice, es que está muy contento con lo que has hecho, lo cual para mí sonó... O sea, yo estaba muy frustrado en ese momento porque... Y en ese momento empezaron a llegar los contratos también de gente que traía a otros artistas ya muy conocidos que querían firmarme, que querían... O sea, era un momento muy, muy confuso, muy raro porque las ofertas estaban llegando, pero tampoco no me sentía convencido al 100%. sí, Firma con nosotros, una radio súper conocida en México, te hacemos pegar en toda la radio con tus canciones, pero tienes que firmar con Azteca. Y yo decía, híjole, no, en ese momento, cuando tú firmabas con Azteca, se te cerraban las puertas en todos lados. sí, Entonces, eran de ese tipo de ofertas, ¿no? Me llega otra oferta que traía también a muchos artistas. Y sabes qué, queremos firmar contigo, pero no queremos nada que ver con el manager que traes. O sea, órale, no. Entonces, cosas que te ponían como en conflicto, como dices, o sea, ¿qué hago, Dios? O sí, sea, sí, y en eso, digo que vamos a Monterrey y nos dan esta palabra. Yo frustrado, honestamente, porque decía, ¿qué hago, Dios? O sea, sí, no quiero meter la pata. O sea, yo no vine acá a ser un famoso, yo vine que te estoy siguiendo, ¿no? Y en eso, ¿no? ¿Sabes qué? Dios está muy contento, pero dice Dios que Dios les va a dar una casa. Esa casa es muy bonita y esa casa no es para ustedes, esa casa es para que mucha gente venga y sea servida. No van a pasar más de 3 meses que él de esa casa. No tenía sentido para nosotros lo que dijimos. Me acuerdo que mi esposa y yo ya estando, nos reíamos porque decía mi esposa, no, pues yo no dudo que Dios nos pueda dar una casa. Hemos visto un montón de milagros, de sí, dinero. sí, Pero lo que sí dudo es que podamos servir a la gente porque no sé hacer de comer, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? Nos decíamos el chiste. Y entonces, no pasaron 3 meses, de repente me contactan de aquí en Las Vegas, y yo pensé, dije, pues estos van a financiar la iglesia en México. Es lo sí, que yo pensé, ¿no? Y ven, te pagamos el boleto, yo vine, estuve aquí, me dijeron, ¿cuándo puedes traer a tu esposa? Me regreso a México, como en 3 semanas regresé con mi esposa. Y estábamos en una junta y el pastor, uno de los pastores principales de acá, dice, ¿sabes qué? Les voy a decir lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Entonces, en un pizarrón pinta un círculo, este es el mundo, esta es América Latina, dijo, y aquí está Estados Unidos, dijo, y Dios nos dijo, dice que Central tenía que ser como una casa de luz, o sea, porque me dijeron, es la casa una casa de luz, y acá dice Mike, dice, ¿sabes qué? Dios nos dijo que Central tenía que ser como una casa donde mucha gente, todo el mundo viniera y fuera servido. O sea, la misma palabra que nos dieron. sí, Entonces, supimos que había algo de Dios con Central, que era la dirección de Dios. Y entonces, de ahí, pasan 2, 3 días y hay otro pastor que está arriba, ¿no? sí, Y entonces él nos habla juntos. Y oye, ¿cómo están? Yo, bien. Yo pensando, pues, ¿qué cable me llevo, verdad? ¿Qué cámara quieren que me llevo? ¿Qué sí, hacemos? O sea, van a financiar en México. O sea, yo pensando con mi mente en México. sí, sí, Y me dijo, ¿sabes qué? Dios, queremos invitarte a que seas pastor aquí en Las Vegas. Digo, ¿pero eso qué significa? No, pues que seas pastor. Le digo, pero ¿qué? O sea, porque, le digo, y mi experiencia con los americanos no es muy buena. Le digo, o sea, ellos le dan el peor equipo, lo peor sí, a los hispanos. Entonces, no, no, todo lo que hay aquí lo puedes usar. Así, iglesia, todo, o sea, todo, todo, todo. Y así ha sido, o sea, nos dejan usar todo el sí. equipo y todo. Aquí estamos, ¿no? Sí, o sea, pero me dice, ¿sabes qué? Lo único que queremos que hagas es iglesia. Y me dijo, tú haces un modelo de iglesia, cuando tengas el modelo te lo puedes llevar. O sea, abres en México, abres en Colombia. Ahora, en estos 12 años que hemos estado acá, pues obviamente en medio de nos agarra la pandemia y Sí, todo, pero ya tenemos algo armado y hemos intentado abrir en otros lados, hemos hecho algunos intentos fallidos, ¿verdad? sí, Pero yo creo que ahorita estamos en un momento especial donde sí podemos extender la mano y poder abrir algunas obras fuera de Las Vegas, que esa ha sido nuestra, o sea, toda esta visión de alcanzar este tipo de gente y todo está viva ahí. sí, Es pero ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo lo bajamos a América Latina? ¿Cómo lo bajamos a México? ¿Cómo lo bajamos a Tijuana? O sea, sí, es como que hay muchas cuestiones de logística, de dinero, de liderazgo, que no se te puede salir la gente, ¿verdad? Que
O sea, la mayoría de la gente termina siendo iglesia como conoció la iglesia, Sí, como todos somos una manifestación, una interpretación de lo que creemos que es la iglesia. Pero ¿cómo terminas con algo que no funciona o que no lo creaste para eso? sí, O sea, si fuéramos una iglesia, yo pienso, si no tenemos algún diferenciador, entonces hay otros pastores mejores que yo, ¿me entiendes? Yo necesito cerrar la iglesia sí, y que la gente vaya con los pastores. Pero si lo que Dios nos llamó es un diferenciador para alcanzar a cierto grupo de gente, esa es nuestra meta, eso es lo que queremos hacer. sí, sí, sí. Y en cuanto que has estado aquí, ya es que te comentaba hace ratito, has extrañado lo que son pues, los conciertos, No, claro que sí, definitivamente. O sea, parte de mi identidad es Edgar Lira, el músico. O sea, sí, es quien soy, es el compositor, el cantante, ¿no? Lo que he hecho. Me cuesta más trabajo pensar que soy pastor. O sea, honestamente, sí, porque, mira, que hay varias cosas, ¿no? Creo que la imagen del pastor está muy quemada. sí, Entonces, cuando yo, a la hora de querer alcanzar a alguien, a la hora de querer hablar con alguien, culturalmente el músico tiene un lugar dentro del grupo de intelectuales en la cultura latinoamericana. O sea, si tú dices que tocas un instrumento, si tú dices que escribes canciones, no importa que seas famoso o no, la gente te tiene en otra categoría y te trata diferente. sí, Pero si tú dices que eres pastor, entonces también la gente te trata diferente. O sea, es como, ya se cortó yo siento luego la barrera. O sí, sea, si digo que soy pastor, me cierran la puerta y se acabó. Pero si yo digo que soy músico, ujú, entonces la conversación cambia, ¿no? Y sí, puedes hablar de Dios. Entonces, es por eso te digo que parte de mi identidad siempre es como que ¿qué soy? O sea, soy músico, o sea, es lo que hago, aunque no estoy haciendo conciertos ahorita. Y parte de mi trabajo es pastorear a la iglesia, pastorear a este grupo de gente, pero por labor, por oficio, ¿me entiendes? Soy pastor, pero lo que soy músico, soy cantante, escribo canciones, ¿no? sí, sí, Ahora, digo, varias cosas que me pasaron, por ejemplo, en la pandemia, conocí mucha gente en el medio secular. Y bueno, estando acá, pues estás lejos de México, estás lejos de muchas cosas, pero durante la pandemia tengo varios amigos que tienen compañías de tours, o sea, que organizan o que tienen a grupos o gente. Y me habló uno y me dijo, oye, traemos a este y a este artista con seculares conocidos. Dijo, y tu sí, nombre está en la mesa. Dijo, ¿no quieres unirte armamos giras, o sea, en teatros? sí, Híjole, o sea, en ese momento no estaba listo, ¿no? Porque en medio de la pandemia fue un desastre también, la iglesia fue un desastre, no te dejaban juntarte y luego los que llegaban, pues, o sea, no sabes dónde quedó la gente, fue un desastre. sí, Entonces, tuve que declinar ahí la invitación, pero obviamente que ya ahorita que ya podemos ver un poco más, estamos tratando de sacar otro disco y regresar y tocar la puerta y decir, oye, ¿sabes que si está la oportunidad, pues estamos listos? A ver si se abre, ¿no? Pero no es el sí, único, ahora, pensando en eso, no es el único amigo secular que conozco que tiene empresa. sí, Entonces, le vamos, ahorita, terminando este disco, que hemos estado escribiendo las canciones, vamos a tocar esas puertas, que es otro circuito fuera de las iglesias cristianas, es un circuito secular, pero en lugares como teatros, sí, lugares, pero eventos obviamente enfocados a que el no cristiano llegue. Es sí, diferente a que llegue a una iglesia, a que llegue a un teatro, que llegue a un hipódromo, sí, sí, no, a un rodeo, ¿no? Es diferente. Entonces, todavía estamos ahí orando y que Dios nos abra la puerta. Y también, obviamente, que preparándonos, si eso sucede, aquí en la iglesia, obviamente que mi peso que yo tengo aquí necesito recargarme de otras personas, sí, pero estamos en eso, estamos planeando, trabajando, viendo a ver cómo lo hacemos. sí, sí. Y fíjate que ahorita que comentas es eso de entrar, ¿no? De tocar la puerta para entrar nuevamente a lo que es conciertos o ese tipo de servicio, ¿no? Eh, pues yo creo que en este tiempo ha sido muy controversial esos temas, ¿no? Bueno, y desde siempre, yo creo, pero yo lo miro muy necesario, o sea, se necesita gente como tú, gente Pero controversial que, en cuanto a que a lo que te decían de estar, como ejemplo cuando te tocaste, saliste en la tele, que ajá, la gente decía, que te dijo, ¿no? Que ya te estás que revolcando con el claro, diablo. Pero digo, es muy necesario
que gente que tiene los medios de poder entrar a esas áreas lo haga. O sea, como tú que puedes entrar a ciertas áreas donde gente, vas a hacer luz para gente. O Claro. sea, gente que no va a ir a una iglesia o que no quiere entrar a una iglesia, pues va a recibir a Dios a través de lo que tú haces. Claro, o sea, yo una de las cosas que yo creo es que Cristo no vino nada más a redimir el alma, vino a redimir la cultura. O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, cuando la idea de Dios, cuando la idea del bien, cuando la idea de la verdad no están ahí, cuando la gente es corrupta, cuando la gente le es fácil hacer lo malo, matar, secuestrar, robar, y no hay una fuerza buena, una idea buena, palabras buenas, Dios en medio. O sea, la verdad le pertenece a Dios, ¿verdad? Independientemente de dónde se encuentra, Dios es el Dios de la verdad, Dios es verdad. Entonces, creo que la iglesia se ha limitado a vengan aquí, Sí, siéntense, sean pastores, sean directores de alabanza y se acabó. sí, O sea, pero nunca dice ahí, ¿por qué no te metes a la política? ¿Por qué no te metes a cambiar las leyes a favor de los desprotegidos, a favor de los que necesitan? ¿Por qué no te metes en los medios y en lugar de dar porque todos los comentaristas dan un comentario personal, en lugar de dar un comentario de las noticias negativo o amarillista, ¿por qué no comentas lo bueno, la fe, lo que puede hacer? O sea, creo que la iglesia en América Latina, por lo menos en México, lo que yo conozco, y más que no tenemos medios cristianos, que creo que también puede ser una bendición no tener medios cristianos porque nos creamos una subcultura, o sea, sí, creamos un grupito entre nosotros donde nomás nosotros nos damos una palmadita en la espalda, sí, ¿verdad? Pero, eh, o sea, yo creo que necesitamos abrir nuestro panorama y decir, ¿sabes qué? Dios nos llamó a hacer la luz al mundo. sí, No, la iglesia es necesario, juntarnos el domingo es necesario, el orar, el leer la Biblia, todo eso es necesario, pero necesitamos que la luz de Cristo brille en el sistema judicial, que la luz de Cristo brille en los medios seculares, que sí, la luz de Cristo brille en todos lados, ¿no? El ser pastor no lo es todo, sí, ¿no? El servir a Dios no necesariamente es ser pastor, o sea, obviamente va más allá de eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo no sé si yo pienso muy diferente o por lo que he sido expuesto, pero creo que el pastor tiene muchas necesidades, yo lo entiendo, ¿no? Y necesitamos obreros, necesitamos gente que le entre, pero también necesitamos ser la luz afuera. sí, O sea, tiene que haber un balance ahí, ¿no? sí. Sí, sí, y es lo que te comentaba ahorita, que pues hay escasez tal vez de cristianos que estén entrando a áreas donde se necesita también Claro. compartir, ¿no?, el amor de Dios, la luz de Dios, ¿no? Entonces, pues se me hace muy, muy padre, muy, muy perrón lo que Dios ha hecho a lo largo de toda tu vida, ¿no? De toda esta trayectoria con tu vida y poder ser luz a través de la música, a través de, pues, todo lo que has hecho, ¿no? Ahorita estás sirviendo como pastor, pero pues la música pues que Dios te dio, pues ha impactado muchas vidas, incluyendo la mía. Yo crecí, ¿no? Escuchando como adolescente tu música y fue para mí la primera música cristiana que yo escuché, la tuya, ¿no? De Edgar Lira. Y para mí ha sido de bendición y yo sé que para muchos ha sido de bendición, tanto cristianos como no cristianos, que han podido ser alcanzados y recibido el amor de Dios a través de tu música. Pues esperamos pues que Dios siga haciendo algo con la música, ¿no? Que podamos, o sea, hay planes y proyectos y parte de, o sea, como te digo, la misma visión, lo mismo que Dios nos ha hablado, hay un grupo de gente que necesita escuchar a Dios y que no iría fácilmente a la iglesia. Sí, Y creo que estamos tratando de ser iglesia para el que no iría a la iglesia, ¿no? sí, Y bueno, creo que es lo mismo que hemos hecho con la música, ¿no? Me llegan muchos comentarios. El otro día alguien me escribió en Facebook, subí una foto de cuando traía el pelo de otra manera. sí, Y entonces alguien me puso, ¿no? Y el pastor de la iglesia decía que eran rebeldes, que esos ni eran cristianos, ¿no? Pero eso nos ha pasado, ¿no? Nos bajaron fuimos a tocar a la Convención Bautista en México en algún momento que nosotros, o sea, yo respeto mucho a los bautistas porque estudio mucho. De hecho, nuestra iglesia tiene un trasfondo aquí en Las Vegas. Es una mezcla entre bautista y otras cosas, ¿no? Todos venimos de movimientos diferentes, pero es más bautista porque estamos aferrados a lo que dice la palabra de Dios en muchas cosas. sí. Pero me acuerdo que fuimos y después de eso el director de los bautistas mandó cartas a todos los pastores diciendo que no nos recibieran, que no éramos de Dios, después de haber estado en la convención. Entonces, lo que pasó, después me enteré de que varios pastores amigos bautistas lo confrontaron, le dijeron, oye, estás mal. Pero eso yo me enteré ya después de que había pasado la bronca, Sí, ¿no? sí,
Entonces, pero eso nos ha pasado mucho, ¿no? Me acuerdo, fuimos a Colombia, estábamos, la segunda vez que estuvimos en el Campín, nos invitó a una iglesia muy grande, un pastor que estaba medio raro, este, y invitó a uno de música ranchera, otro y nos invitó a nosotros, dije, pues está bien, entonces estaba, pero empezó a llover, la gente se escondió, pero una de las cosas que pasaba es que decía, no, es que el espíritu me dice que sigue y no sé qué, pero él iba tanteando, porque él decía, no, o sea, nosotros estábamos muy pegados en ese momento, Sí, y que va a venir este, va a venir este, y cuando decía, va a venir Edgar Lira, la banda de Edgar Lira, la gente gritaba. sí. Entonces como que le empezó a tantear, no, los voy a dejar al último porque quería levantar una ofrenda, o sea, era, te digo, horrible. Y había como 15,000, 16,000 personas, y nosotros estábamos ahí, y entonces tocamos la primera canción y nos bajaron. Ah, Pero cuando tocamos la primera canción, todo salió, o sea, sin importar la lluvia, nada, salió sí, la gente y se puso y nos bajaron y se descontroló. Eso sí es un zafarrancho porque la gente, yo no sabía si bajarme de la tarima o no, porque la gente empezaba a gritar, Edgar Lira, porque habían venido a vernos. Y entonces decía el pastor, no, no, vamos a gritar Jesucristo, Jesucristo. Entonces todos gritaban, Jesucristo, Jesucristo, estaba bien, sí, pero la gente se sintió como que los engañó. Entonces tan pronto terminaban de gritar Jesucristo, empezaban a gritar, Edgar Lira, o sea, y yo dije, ¿qué hago? O sea, estamos en medio de... Se hizo un zafarrancho ahí, sí, man. sí, Yo le dije a los muchachos, ¿saben qué? Vamos a bajarnos porque no queremos ser un... O sea, yo no tengo la culpa de que ellos no nos hayan escuchado sí, antes de invitarnos. O sea, nosotros somos lo que somos y pues él le tanteó así de que nos quedamos al final. O sea, fue una experiencia horrible sí, sí, que nos bajaran del escenario así, pero aún nos pasa, ¿me entiendes? O sea, lo que yo prediqué ayer, tú estuviste acá, ¿no? sí, Y yo prediqué en una playera y en jeans rotos y todo. Entonces la gente manda mensajes diciendo, no, es que ustedes no son cristianos. sí, O sea, usted es un vendedor del evangelio. Porque... Digo, no es para ti, o sea, sí, no te sí, estoy hablando a ti, no es para ti lo que estamos haciendo. Entonces, eh, obviamente que yo entiendo lo que Dios nos llamó a hacer y de alguna manera quiero hacerlo bien. Me siento orgulloso de poder decir, ok, estamos alcanzando este tipo de gente, sí, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hacemos y es parte de lo que Dios nos llamó a hacer, ¿no? sí. No, la verdad que es muy, muy padre pues el mirar lo que Dios está haciendo con ustedes acá también. Eh, el testimonio de cómo llegan aquí también, o sea, todo estar escuchándote ahorita en estos momentos, el escuchar los testimonios de cómo Dios te ha abierto las puertas, cómo Dios te ha dado la dirección, ¿no? Y sí está gacho, ¿no? Como te comentaba, el que la gente, como tú dices que has recibido mensajes, que aún en estos tiempos, aún en esta actualidad, la gente sigue apuntando, Pero sigue. una de las cosas que yo estoy seguro es que Dios me llamó. O sea, a Sí, mí no me llamó ningún hombre, ¿no? sí, Entonces, lo que puedan decir, pues, sí, ellos sí, no me llamaron, ¿me entiendes? Dios va a salir por mí. Entonces, mientras yo haga lo que Dios me dice, pues que cada quien haga sí, lo que Dios le dice. También, eh, una, una de las cosas y obviamente también en diferentes circunstancias, ¿verdad? Cuando te quieren comparar con alguien más, o cuando tú también te quieres comparar con alguien más, o cuando tú no estás de acuerdo con alguien más. Unas cosas que me acuerdo mucho, o sea, y viendo otros misterios, a veces no estoy de acuerdo con todos, pero cuando está Pedro, resucitó Jesús, está en la playa, está Pedro, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Si me amas, pues apacienta mis ovejas, ¿no? 3 veces, ¿no? Pedro sí, se entristece. Total, ahí termina la escena, y entonces está Juan cerca, ¿no? Y voltea a Pedro y le dice a Jesús, oye, Señor, ¿y qué con este? Y luego voltea a Jesús con Pedro y le dice, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? sí, Entonces, esa es como que una de las lecciones más grandes en el ministerio y en todo lo que haces, ¿no? Si yo quiero que este haga algo diferente a ti, pues ¿a ti qué? sí, sí, O sea, tú sígueme a mí, ¿no? Pero si Dios le habla a otro que haga otra cosa diferente o no entiende lo que está haciendo, sí, sí, él con Dios, tú haz lo que a ti te toca hacer y tú dale, ¿va? Que sí, esa es como que la posición que hemos tomado. sí, sí, sí. No, y que es lo correcto, ¿no? O sea, es lo mejor, el seguir a Dios, como ayer también compartías, de si es necesario dejar, o sea, no, como decías, no, como, así como yo lo miré, lo entendí, de no dejar el propósito de Dios por algo, por lo que pudieras estar haciendo, ¿no? Que a veces nos enfrascamos en el diario vivir de trabajar y eso, y no le preguntamos a Dios qué es lo que quieres hacer conmigo, y pasan 10 años, como lo comentabas ayer, pasan 10 años o pueden pasar 15 años, y estuviste trabajando esos 15 años y no le preguntaste a Dios si quería que Él hiciera algo más conmigo, ¿no? Un Claro. propósito diferente,
y podemos estar ahí y no le preguntamos a Dios qué quiere y no lo seguimos, no tomamos la dirección que Él quiere darnos a veces, ¿no? Y ahí perdemos tiempo y pues fuerza, Perdemos la juventud y todo, vida, sí, ¿no? No, pues sí. Pues hay que, yo creo que, pues que hay que tratar de seguir a Jesús lo más cerca posible y darle, ¿no? No, y tampoco no es fácil. O sí, sea, Jesús mismo dijo, ¿no? O sea, que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ¿cuál es tu cruz? Pues para cada uno es diferente, sí, ¿verdad? Pero sí implica un sacrificio, sí implica estar dispuesto a cargar y decir, ok, ¿qué quieres que yo haga, Dios? ¿verdad? sí, sí. No, pues ha sido un gusto el poder escuchar parte de la experiencia. Yo sé que hay demasiadas historias, ¿no? Y experiencias que pudiéramos, porque pudieras tú seguir platicándome y todo, pero yo sé que también pues, pues el tiempo es valioso en cuanto a muchas actividades y responsabilidades, compromisos. Entonces, pues para ir concluyendo este tiempo y que igual te vuelvo a agradecer, ¿no? Por poder compartir aquí conmigo este tiempo y parte de lo que ha sido tu historia, tu trayectoria y lo que Dios ha estado haciendo contigo. No sé si pudieras solamente compartir. Yo sé que has compartido muchas cosas que han sido de bendición y que van a ser de bendición para la gente que lo escuche, pero si hay algo más que quisieras aportar, compartir en tu corazón para la gente, pues No, yo creo que, bueno, lo que acabamos de decir, sí, quizás lo que he estado compartiendo, o sea, creo que lo más importante en esta vida es seguir a Jesús. O sea, me encuentro en casos donde la gente dice o piensa que el propósito de la vida es ser feliz, sí, pero no encuentras eso en la Biblia. El propósito de la vida es conocer a Dios. Y creo que la manera de conocer a Dios es arriesgándote a creerle, decir, ok, Dios, ¿qué tienes para mí? Y en medio de eso, si Dios te dijo, Dios va a salir por ti. sí, Entonces, creo que mi recomendación para toda la gente que nos esté escuchando o viendo es esa, ¿no? Es que trata de seguir a Jesús, o sea, trata de preguntarle qué tiene para ti y trata de ser lo más fiel que puedas en medio de ello. sí. Sí, no, pues la verdad muy, muy valioso este tiempo poder compartirlo aquí contigo y poder escucharte y ha sido un gusto, la verdad, ¿no? Te honramos tu vida, bueno, en mi persona yo aquí honro tu vida, honro tu ministerio y la verdad ha sido bendición para mí, para mi familia. Ya te comenté ayer, mis papás te mandaban saludos, que diles que siempre escuchamos sus canciones, siempre las escuchábamos. Y sí, la verdad que sí me consta, ¿no? Pues por algo yo las escuchaba porque las ponían en la casa. Entonces, la verdad ha sido un gusto poder estar aquí y compartir contigo. Gracias por el tiempo, por invertir en nosotros, porque a pesar de que no me conocías, ¿no? Pues me abriste la puerta. Eh, pues la verdad estábamos bien emocionados y seguimos emocionados de estar aquí, mi esposa y yo, mi familia, y ha sido un gustazo, la verdad. No, al contrario, gracias por la oportunidad y bueno, pues esperamos que no sea la última, ¿verdad? Sí, no, claro. eh, por acá vamos a visitarlos de vez en cuando. Y pues yo creo que sería todo por esta ocasión. Y pues gracias a los que van a escuchar, los que están escuchando, un saludo a todos. eh, pues ha sido un gusto otra vez, no me canso de agradecer. Y me gusta mucho de siempre dar las gracias, no sé. Y pues yo creo que sería todo por este día. Pues Gracias, Edgar. gracias. No, gracias. Ahí Sí, estamos. Saludos a todos, especialmente en Tijuana, ¿verdad? sí. Pues esto fue todo. Nos vemos en el próximo podcast. Se fue Conecta Tijuana con Edgar Lira. Bendiciones a todos. Y no se grabó.